Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor de gloria y de poder. Vamos a estar orando nuevamente. Gracias, Príncipe de Paz, fortaleza nuestra. Padre, siempre te alabaremos, siempre te adoraremos, porque eres digno de suprema alabanza, poderoso Dios. Padre, tú nos has dado la vida, Señor de gloria. Tú nos sostienes, Señor de gloria, con tu poderoso brazo, para que podamos entender tu palabra, Padre, el propósito por el cual Cristo vino a este mundo, por el cual dio su vida en la cruz. Padre, todo lo que nosotros oigamos, Padre, lo podamos aplicar, Señor, a nuestro corazón, a esa parte buena de nuestro corazón, poderoso Dios. Pueda traspasar aún el Espíritu, Señor, tu palabra, Padre, para que nada ni nadie nos quite la corona de la vida, Señor, que has puesto sobre nuestra cabeza, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pido que tú bendigas a los niños, Señor, sus maestros, Padre, los jóvenes menores, poderoso Dios, y cada una de las iglesias en el orbe de la tierra, Padre, donde se predica tu palabra. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, sujetamos todo bajo la planta de tu pie, toda enfermedad, Señor, sea sanada a través del conocimiento tuyo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos amados? Bendito Dios, el suministro de su amor. Ya vamos avanzando en el Salmo 23, hermanos amados, a donde nos vamos a ir para poder estar en esta mañana entendiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Y en lo que respecta a esta parte de este suministro de amor, sabemos y entendemos que fue Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero acá nuestro hermano David profetizó con respecto a lo que es tener a nuestro Dios como nuestro pastor. Y ya sabemos que nuestro pastor en el Nuevo Testamento se llama Cristo Jesús, porque no hay otro nombre debajo de este cielo en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces estamos entendiendo en el versículo 4, hermanos amados, dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y habíamos visto acá que el no temer es protección, porque Dios nos va a proteger de todo mal, pero siempre y cuando, nos enseñaba el Señor la semana pasada, nosotros podamos, hermanos, llevar siempre la muerte de Cristo en nuestro cuerpo, para que así la vida de Jesús se manifieste en nuestras vidas. ¿Se acuerdan, hermanos amados? Y el apóstol Pablo eso lo decía en el libro de 2 Corintios 4, 7, 11 y 14 y 17, donde él hablaba que aunque estuviésemos en tribulación, en angustia, caídos, pero nunca estábamos desamparados. ¿Se acuerdan? ¿Por qué razón? Porque la promesa del Señor sigue en pie. Nuestro Dios es nuestra protección, es nuestra ayuda. ¿Para qué? Para que podamos seguir transitando en este camino hacia la vida eterna. Porque nada trajimos, nada nos llevamos de las cosas de este mundo. Lo único que nos vamos a llevar es la obra que le permitamos a Dios hacer en nuestras vidas. Y en esta iglesia lo que se imparte es la obra interior a través de la enseñanza, para que entendamos a dónde tenemos que deshacernos de lo que es carnal, de lo que es terrenal, de lo que es de este mundo, para que lo espiritual tome control en cada una de nuestras vidas. Entonces veíamos que la razón, si estamos en ese valle de sombra y de muerte, es porque el Hijo de Dios tiene la seguridad de que Dios está con él. No vamos a temer. Pablo mismo decía: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un gran peso ¿de qué? De gloria. Porque conforme transitamos nosotros por el valle de sombra y de muerte, donde nos vemos muchas veces atribulados, temerosos, miedosos, enfermos también, si estamos con el Señor, no vamos a temer mal alguno, porque eso va a producir un peso de gloria sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestra fe va a crecer conforme vamos siendo probados por el Espíritu de Dios. Eso fue lo que el apóstol Pablo dijo: siempre y cuando llevemos la muerte del Señor en nuestro cuerpo mortal. ¿Qué significa esto? Que yo no le puedo permitir a la carne que tome control. Voy a matarla, porque estamos en Cristo, para que juntamente con Él seamos resucitados. Entonces vamos a entrar en el segundo, a la segunda partecita de lo que es este versículo 4, o la tercera, en la parte C, a donde dice: porque tú estarás conmigo. Entonces lo leo nuevamente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Y en lo que respecta, hermanos amados, a que el Señor esté con nosotros, implica fidelidad. Fidelidad, la fidelidad de Dios. Y si dice acá en el Salmo, nuestro hermano David profetizó que aunque anduviésemos en valle de sombra y de muerte, no temeríamos mal alguno, porque él puso toda su confianza en el Señor. Aún en los momentos a donde su carne, lo hemos visto varias veces, falló o lo llevó a una transgresión. Cuando vino el profeta y lo señaló, él dijo que caiga yo en las manos de Dios. Confió en la fidelidad de Dios, en su misericordia, en su amor, porque sabe Dios que somos humanos y que como humanos vamos a tener, no solamente errar, tener debilidades. Pero nuestro Dios acá nos dice que Él va a ser fiel. Pero para que nosotros podamos entender esta fidelidad de Dios en lo que respecta a esta mañana, tenemos que nosotros estar sujetos al Señor. Porque yo no puedo andar como me da la gana y pensar de que Dios va a seguir siendo fiel conmigo. Aunque vamos a ver que en cierta manera sí. Pero la idea es que comprendamos que hay una garantía, hermanos amados, de que la fidelidad de Dios va a estar con nosotros si nosotros nos sujetamos a su voluntad. Andamos en sus caminos, nos movemos de acuerdo a su propósito. Entendemos, hermanos amados, comprendemos verdaderamente lo que fue el sacrificio de Cristo. Porque, hermanos, podemos tener a Cristo como un amuleto, pero no entendiendo qué fue lo que Él vino a hacer. Él vino a matar la muerte, a destruirla en su muerte. Por lo consiguiente, hermanos amados, si ya fuimos levantados, porque Pablo decía en 2 de Corintios, si cargamos la muerte de Cristo, Él nos resucitará. Ya nosotros hemos resucitado, ya no somos mundanos, somos hijos de Dios cristianos. Entonces, hermanos, si nosotros le permitimos al Señor que Él camine con nosotros, pero más que todo nosotros caminar con Él, entonces esa fidelidad se mostrará en cada una de nuestras vidas. Y para ello vamos a irnos, hermanos amados, a Mateo 28:20, para que ahí podamos entender esta partecita. Mateo 28:20. Ya Cristo aquí ya había resucitado, hermanos amados. Ya había estado con ellos como por 40 días, mostrándose, manifestando su poder, manifestando su gloria. Pero aquí en lo que respecta a este último capítulo de Mateo, en el versículo 20, Él les dice algo muy importante. Pero voy a devolverme al 19 para leer texto con contexto. ¿Lo tienen? Si tienen preguntas me las hacen, si quieren aportar algo también, hermanos amados. Escuela dominical. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en este versículo 20, el Señor les dice a sus apóstoles, antes de ascender, les dice, enséñenles a los que vienen a ser esos discípulos, esos aprendices como nosotros estamos aprendiendo acá, dice que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. O les decía a ellos que yo les mandé. Y una de las cosas que me llama a mí la atención de todos los mandamientos del Señor, voy a como decimos acá en Costa Rica, enfrascarme en algo muy importante, mirar el caminar de Jesucristo. Porque hay muchos mandamientos, ¿cierto? Pero si yo miro el caminar de Jesucristo, Jesucristo habló de 2 mandamientos. 1, amarás al Señor, Jehová tu Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. En esos 2 mandamientos se conjuga la ley y los profetas. Entonces, Jesucristo amó al mundo. Claro que sí, lo amó. Por lo consiguiente, Él está diciendo aquí, enséñales que así como yo amé al mundo y di mi vida por ellos, porque ya iba a ascender, ustedes tienen que guardar lo mismo para que yo entonces esté con todos nosotros hasta el fin del mundo. Y esto, hermanos amados,
cuando estudiaba, preparaba, bueno, la enseñanza la estudiaba para traérsela a ustedes, vi tres maneras de manifestar este último versículo: y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Primeramente, el fin de todas las cosas, yo estaré con vosotros, y vamos a verlo a través de la palabra. El fin de todo lo que es carnal en nuestras vidas va a estar con nosotros, porque por eso se llama fidelidad, la fidelidad del Señor. Y el fin de nuestros días estará con nosotros hasta el fin de nuestros días sobre esta tierra. Y para ver la primera parte de lo que el Señor puso en mi corazón, vamos a irnos a Primera de Pedro, hermanos amados, con respecto a enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el libro de Primera de Pedro, hermanos amados, vamos a ver lo que aquí nuestro hermano Pedro dejó antes de él partir. Y él, en lo que respecta a sus cartas que envió, específicamente dijo: yo quiero que ustedes queden empapados del conocimiento de Dios, porque ya el Señor me indicó que el fin de mi mundo se acerca. Él decía: yo voy a morir, y creo y quiero que cuando yo parta, ustedes queden bien empapados de lo que les estoy enseñando, de lo que les estoy diciendo. Entonces acá Pedro recibió en revelación, en Primera de Pedro 4:7, vamos a irnos ahí, 4:7, a donde decía él, ¿lo tienen? El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Si yo estoy ciego, hermanos amados, si yo no he visto la luz, si todavía tengo a Cristo como un amuleto, o si no he entendido el propósito de su muerte en la cruz, no voy a entender de que el fin de todas las cosas se acerca. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y Pedro les decía, o nos dice a nosotros, el Espíritu a través de él: he aquí, el fin de todas las cosas se acerca. Y específicamente nos da como un mandamiento: sed pues sobrios y velad en oración. Y cuando hablamos de sobrios, es estar enteros, es no estar ebrios, es no estar llenos de un conocimiento que no nos deja ver hacia dónde vamos. Porque el conocimiento, dicen que envanece, mas el amor, ¿qué? Edifica. Yo puedo estar lleno de conocimiento, pero si no he entendido ese amor de Dios para con mi vida, ese suministro de amor, no voy a estar preparado, velando en oración, porque el fin de todas las cosas se acerca. Y aquí habla en plural, de todas las cosas. Puede ser de el fin del mundo como el fin de mis días, ¿cierto? Y en el versículo 3 en particular dice, de ese mismo capítulo, hermanos amados, en el versículo 3, devolvámonos arribita, y nos dice acá lo mismo que nos mencionó Pablo en 2 de Corintios, llevando la muerte de Cristo en nuestro cuerpo. ¿Ok? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Oigan bien, baste ya, les decía, que andemos como los otros gentiles, que tienen su mente entenebrecida, ajenos de la vida de Dios, no entendiendo el propósito de la cruz. Por eso es que cuando hablamos del fin de todas las cosas se acerca, y que el Señor en su fidelidad nos diga: yo voy a estar con ustedes, tenemos que entender qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y lo que específicamente dejó a través de Pedro, dice: baste ya. Y cuando habla de baste, es frene, pare, no siga, entienda, se acabó. Que andemos como los otros gentiles, con una mente entenebrecida, ajenos de la vida de Dios, en lo que dice ahí: lascivias, orgías, concupiscencias, embriagueces, abominables idolatrías. Abominables idolatrías, a lo que yo me puedo apegar de este mundo, que idolatro sin tener una figurita. ¿Ve? Porque ya mi vida no es mía, ¿le pertenece a quién? Al Señor. Entonces, para que esa fidelidad del Señor se haga mía, yo tengo que aceptar las Escrituras.
y entender que el tiempo o el fin de todas las cosas se acerca. Y aquí estoy hablando del fin del mundo, no de nuestras pasiones ni de nuestros días físicos, no, del mundo. Y vamos a verlo en 2 de Pedro 3, 10 y después 13, a donde él habla con respecto a esto. Para que Cristo esté con nosotros hasta el fin del mundo, tenemos nosotros que, bueno, la garantía nuestra es que estemos caminando siempre con el Señor, entendiendo sus mandamientos. En el capítulo 3, versículo 10, dice así, ¿lo tienen? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vamos a irnos al 13, a donde dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Usted ha oído este pasaje? ¿Lo entiende en su corazón? Que yo espero cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Y lo voy a llevar no a el cielo ese que vemos acá, ese firmamento y esta tierra, el mundo, el globo terráqueo. No, voy a esperar una nueva vida espiritual y en mi tierra, mi carne, algo nuevo, algo diferente. No conforme a mi pasada manera de vivir, porque ya eso no va a existir. Pero acá está hablando de lo físico. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, donde el cielo, dice, pasará con gran estruendo y los elementos ardiendo se fundirán y todo lo creado será quemado. Entonces, cuando habló, he aquí, si ustedes guardan todas esas cosas, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Cuando empiecen a manifestarse todas estas cosas que se están manifestando, del cual el mundo está temblando, que inundaciones, que terremotos, que volcanes, que pestes, todo lo demás. ¿Usted tiene miedo a esas cosas? Pues témale más bien a que cuando los cielos mejor dicho, revienten y todos los elementos sean fundidos, para que entonces nosotros nos apresuremos para el día del Señor, para poder adquirir ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Entonces, cuando habla de fidelidad, es que Él va a estar con nosotros siempre, si somos obedientes a su palabra. Y la otra parte, hermanos amados, en lo que respecta a lo que es ya las pasiones y lo desordenado, vamos a irnos al libro de Filipenses. Si tienen preguntas, me las hacen, hermanos. Filipenses capítulo 1, 3, 6. Y en lo que respecta a esta parte, hermanos amados, de lo que el Señor les dijo en Mateo, o nos dice en Mateo, nosotros creemos en las promesas del Señor, ¿verdad? ¿Cuánto nos aferramos a las promesas de Dios? ¿Poquitos o muchos? Ahora yo les pregunto, o pregunta el Señor, ¿cuáles promesas? ¿Cuáles promesas? Que alguno me levante la mano y me hable de alguna promesa. Marita, ahí está el micrófono. Pase, no le tengan miedo al micrófono. Filipenses 1, 3, 6. En que mis hijos se conviertan al Señor. Una promesa en que sus hijos se conviertan al Señor. Otra promesa que usted espera del Señor, algún otro. Mire, hermano Daniel de rodillas, esa es la promesa del Señor. Haciéndole promesa al Señor. Bueno, que se conviertan al Señor. Promesas, muchas, ¿verdad que sí esperamos? Yo espero una, de que yo llegue al fin de mis días y sea elegido para vida eterna. Para vida eterna. Porque la Escritura dice, muchos son los llamados y poquitos los escogidos. Hay una puerta ancha por el cual ¿qué? Pasan muchos, y hay una puerta estrecha que muy pocos la encuentran. Y ahí es donde, cuando hablamos de promesas del Señor, sí, hay muchas promesas, yo me puedo aferrar de ellas,
Pero si tú no te aferras por la cual Cristo dio su vida y les dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo para heredar ese cielo nuevo, esa tierra nueva, pues ¿qué va a suceder? Puede ser que me deslice y me aparte solo pensando en ello. Y no quiero decir, hermano, que sus hijos hermana, que sus hijos no se van a convertir. Claro que sí, hay una promesa. Cree en el Señor Jesucristo, ¿y qué? Y serás salva tú y toda tu casa. Pero el creer implica que yo vivo una vida recta, santa, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Filipenses, ¿lo tienen, hermanos amados? 1:3-6. Donde Pablo decía acá, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Oigan bien, desde el primer día, hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿A qué se estará refiriendo la buena obra que Dios va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo? Estando persuadido que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿A qué se está refiriendo? Perdón, hermana Grace. La transformación, dice. Iremos en aumento de gloria en gloria hasta que el sol sea pleno. Entonces, cuando hablamos acá, hermanos amados, de lo que es las pasiones y las debilidades, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, de nuestro mundo, en el que vivimos en otro tiempo como gentiles. ¿Ok? Tenemos que ver la fidelidad de Dios, a donde dice ahí, acá en el libro de Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en mí, en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y cuando hablamos de perfección, hermanos amados, no estamos hablando de cualquier cosa. Lo que es perfecto, hermano, es algo que no tiene tacha. ¿Ok? Entonces la obra de Dios tiene que irse perfeccionando en nosotros de día en día, de día en día. Entonces, Él va a estar con nosotros para que esa obra se perfeccione, porque Pablo estaba persuadido de ello. Él vivió muchas vicisitudes, muchas tribulaciones. Si usted ha leído el libro de 2 Corintios, ella habla de todo lo que pasó, hasta naufragios. Lo garrotearon, lo apedrearon, ¿sí o no? Lo descolgaron por un muro y lo arrastraron apedreado creyendo que estaba muerto y lo tiraron allí en un lote vacío. Pero se levantó y siguió predicando. Y por último, se lo llevaron a Roma y allá lo decapitaron. Nerón. Entonces, cuando él habla, yo estoy persuadido de esto, si yo me guardo dentro del Evangelio en el cual creí, Él va a perfeccionar, dice, su obra en mí para el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, para que no me tome el Señor a mí o venga sobre mí como ladrón en la noche. Sino, como yo soy del día, no soy de la noche, cuando Él se mueva, yo me muevo juntamente con Él, porque Él es la cabeza y yo soy ¿qué? Su cuerpo. No estoy fuera del cuerpo, soy parte de ese cuerpo de Jesucristo. Entonces acá, hermanos amados, estamos viendo esa parte. Y la otra, no le busqué versículos bíblicos, pero todos lo sabemos, hasta el día en que el Señor me permita tener el último aliento físicamente. Porque si yo me preocupo de la parte de estar en oración, porque quiero un cielo nuevo y una tierra nueva, y estoy creyendo de que Cristo va a perfeccionar su vida en mí, el Espíritu Santo, cuando venga la muerte, simplemente cierro mis ojos acá y los abro ¿dónde? Delante del Señor, porque es necesario que el hombre viva una vez y después el juicio. Vamos a ver a Dios cara a cara. Entonces, hermanos amados, cuando hablamos de lo que dice Mateo 28:20, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, aplíqueselo en todo el sentido de la palabra. Fin del mundo, metiendo las tres cositas que el Señor puso en mi corazón traerles. El fin de la humanidad entera, el fin de la carne va a estar con nosotros y el fin de nuestros días. Él va a ser fiel y va a estar ahí porque nosotros somos fieles con Él también. Amén. Le creemos a su Santo Espíritu
creemos en su palabra. Seguimos adelante. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún aporte? Vamos a irnos a 2 de Timoteo 2:13 para que veamos acá lo que es ser fiel. 2 de Timoteo. Hay un coro que dice: las promesas del Señor mías son. Pero dice, en la Biblia yo las veo, yo sé que son la verdad. Las promesas del Señor mías son. Y Él me ha prometido cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. ¿Qué les dije? 2 de Timoteo. Segundito acá. Que no se me rompa. 2 de Timoteo. Vamos a irnos al versículo 2, al capítulo 2, perdón. Versículo 13. Y vean la fidelidad del Señor, de acuerdo a lo que nuestro hermano David escribió. Estará con nosotros todos los días de nuestra vida, porque tú estarás conmigo, dice el Salmo. ¿Ok? Y vean la fidelidad de Dios con respecto a lo que dejó el Espíritu a través de Pablo, o se lo mandó a Timoteo. Dice así en el versículo 13. Voy a leer desde el 12. No, el 11, perdón. Voy a agregar texto con contexto. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Pero el versículo 13 dice específicamente: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vean qué precioso. Da una explicación antes de llegar al versículo 13, a donde dice que la fidelidad del Señor va a estar siempre, aún si fuésemos infieles. Y empieza a decir acá, o les leí, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él, llevando en nuestro cuerpo todos los días la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús reine en nuestro cuerpo mortal. Veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y acá, hermanos amados, dice que si le negamos, Él también nos negará. Él nos negará. Ahora, ¿cómo podría yo negar al Señor si usted dice creer en Él? ¿Se acuerdan que vimos un pasaje muy importante en el libro de Juan? El que no confiesa a Jesucristo venido en carne es anticristo. ¿Se acuerdan? Y el mismo Juan decía: este espíritu del anticristo está en el mundo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, se hubiesen quedado con nosotros. Entonces quiere decir que cualquiera de ustedes puede, y yo, negar al Señor. ¿Cómo voy a negar al Señor? Como los fariseos lo negaron. ¿Qué le negaron? ¿Qué negaron de Cristo? Que era el Hijo de Dios. Ellos no creyeron en Él, porque tú eres hombre y te haces hijo de Dios. Y les mencionó el Señor Jesucristo: es que antes de Abraham yo fui, o yo soy. Dice: no tienes 50 años y te haces pariente de Abraham. Porque no entendieron ellos quién era Él, quién era el enviado. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, ¿cómo podemos negar al Señor si no lo confesamos venido en carne? Si lo negamos de que Él vivió mis debilidades y que las llevó en la cruz. Por lo consiguiente, ya no le debo nada a la carne, lo decía en Romanos, dentro de la misma enseñanza, ¿se acuerdan 8? Deudores somos, no a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu mortificamos las obras de la carne, viviremos. Decía el libro de Romanos, dentro de la misma enseñanza. Entonces acá dice: hermanos amados, si le negamos, Él también nos negará. Pero si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Jesucristo no puede negarse. No puede decir: yo no fui a la tierra ni morí por ellos. No se puede negar porque lo hizo. Por eso Él permanece fiel, porque Él cumplió el propósito de Dios en la cruz del Calvario, ¿sí o no? ¿Podría negarlo Él? ¿No? No le dijo a Tomás, cuando Tomás no creyó,
estaba negando de que había resucitado. Tomás, ven acá. Yo te voy a mostrar de que yo soy. Mete tu dedo en la herida que tengo en la mano. Y mete tu dedo en el costado. En lo que me hicieron en la cruz. ¿Se acuerdan de ese pasaje, hermanos? Entonces quiere decir que si yo estoy negando al Señor, o si Él dice yo no morí en la cruz, sería infiel. Pero no es cierto. Él nos está negando porque Él murió en la cruz. Entonces, cuando hablamos de ser infiel, hermanos amados, vean lo que dice la palabra infiel del Strong, del diccionario Strong. Ser incrédulo. Eso es ser infiel. Ser incrédulo. Cuando yo digo, no, el Señor no va a hacer nada de mí. No va a hacer nada en la hermana Jacqueline, es la misma. No van a cambiar ninguna de mis hijas, son las mismas. Hermana, usted dijo, mis hijos, ¿usted es crédula o incrédula? Crédula. Aunque vea que sus hijos anden. El ser crédulo implica, hermanos amados, de que yo, aunque vea las cosas oscuras, siga creyendo de que Dios está conmigo y me sacará. Por eso dice acá que el infiel es un incrédulo. Es decir, transitoriamente, no creer. Dice por implicación, es desobedecer. No creer, ser infiel. Si yo desobedezco al mandato del Señor, ser santo como Él es santo, me convierto en un infiel. Así de fácil. Porque me vuelvo incrédulo. Y vean, hermanos amados, yo he oído enseñanzas a través de la radio, de muchos, y no los critico ni mucho menos. Y muchos hermanos preguntan, hermano, hablemos de la santidad. Iba yo en el radio. No me gusta oír mucho para no criticar. Y dice, no, eso no se puede conseguir acá. Eso es cuando estemos en el cielo. Le contestaba el pastor o el maestro. Aquí no se puede ni ser perfecto ni ser santo. Es una expresión que está ahí, ser santos. Pero eso es cuando ya nosotros estemos en el cielo. ¿Eso es correcto o es incorrecto? ¿Usted se cree santa, hermanita? ¿Usted se cree santo? ¿Seguro? ¿Con seguridad? Santo es ser apartado. No es tener una aureola y estar con las manitas así. Es apartado para el Señor. Eso es lo que es ser santo. Entonces acá, hermanos amados, cuando hablamos de desobediencia, estamos hablando de no creer el que somos santos. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Mañana, no, hoy. Si yo no camino en santidad, no puedo ver a Dios. Me puedo volver incrédulo. Me devuelvo en el camino. Empiezo a andar como los otros gentiles. O en mi pasada manera de vivir. Y acá, hermanos amados, cuando habla de permanecer, porque dice, Él es fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Voy a hablar ya de Cristo. Eso es de nosotros, los que somos infieles. Quiera Dios que no lo seamos. Él permanece fiel. Y la palabra permanecer es quedarse en un lugar, estado, relación o expectación dada. Hacer escala, esperar, morar, durar, ser perdurable, permanecer, permanente, perseverar, persistir, retener, vivir. Todo esto se le aplica a Cristo. Él permanece todo lo que les acabo de leer. Vuelvo y repito, permanecer, quedarse en un lugar, estado, relación, expectación dado, hacer escala. Es como cuando usted hace una escala en un aeropuerto para ir a otro país. No puede irse de ahí. ¿Por qué? Porque entonces la deja el avión, el próximo. En dos palabras, Cristo vino y hizo escala en esta tierra y está esperando a que nosotros abordemos, a que nosotros seamos como Él es, para que entonces podamos heredar la vida eterna. Por eso dice ahí, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y cuando hablamos de fidelidad acá es ser digno de confianza, confiable, fidedigno.
Entonces, estamos hablando, hermanos amados, que nuestro Señor Jesucristo es digno de toda confianza, porque Él es fidedigno. Él permanece fidedigno, Él permanece fiel, Él permanece digno de toda confianza. Entonces, si hay algo que me quiera apartar de los caminos del Señor, yo tengo a quien recurrir, al que está haciendo escala, al que está permanente, al que está estacionado, al que está ahí esperándome. Pero si yo soy rebelde o soy infiel o desobediente, no voy a pensar en esas cualidades, digo yo, de Jesucristo, de ser fiel. Él permanece fiel. Voy a huir de Él, me voy a apartar. Hermanos, yo les puedo sacar a ustedes versículos bíblicos con respecto al juicio del trono blanco, a donde dice que vinieron todos los seres humanos y se estaban delante de ese trono. Y dice, y del mundo que huyó de Él. El mundo que no quiso reconocerlo. Estaban en pie delante del trono de Dios, a donde se iba a dar el juicio final, donde se iba a abrir el lago de fuego. El mundo que huyó de Él. Huyó, se fue. Como lo hizo ¿quién? Nuestro hermano ¿qué? Amadísimo Jonás. Huyó Jonás de la presencia de Dios, pero el Señor permaneció fiel, ¿cierto? Le sacudió el barco y lo metió en la barriga de un pez, donde seguro estaba así, todo estrujado. Y fue fiel Dios con Jonás en la barriga del pez. Les pregunto, ¿quién cae en la barriga de un pez y queda vivo? Se asfixia inmediatamente, ¿sí o no? Por todo el agua que se traga si fue una ballena. Pero Dios fue fiel ahí, aún ahí. 3 días y 3 noches estuvo Jonás, hasta que vino y lo vomitó el pez, porque Dios quiso que lo vomitara para que hiciese la voluntad de Él, para que entonces no fuese un varón infiel, sino que fuese un varón fiel, obediente al mandato del Señor. ¿Y qué es lo que nos ha mandado el Señor, hermanos amados, con respecto a esto? Para que Él sea fiel con nosotros. Sed santos como yo soy santo. Baste ya la pasada manera de vivir. Dejar de andar como los otros gentiles que tienen el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios. Usted quiere poner toda su mirada en las cosas de este mundo, póngalas, no hay ningún problema. Pero de acuerdo a Pedro, todo va a ser quemado. Nada va a quedar. Todo lo que está haciendo ese señor de Rusia con Ucrania y que la bomba atómica aquí allá, no puede suceder, hermanos amados, porque no es del hombre la destrucción del mundo. Dice que el cielo pasará con gran estruendo y los elementos ardiendo se fundirán. Viene de Dios, el juicio de Dios. Ya al hombre no le toca destruir la tierra, es a Dios. Pero nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Amén, donde mora la justicia. ¿Cuánto lo creemos? Bendito nuestro Dios. Entonces, hermanos amados, veamos que la Escritura dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los días. Y acá en Timoteo nos dice el Señor, yo permanezco fiel aunque ustedes sean infieles. Tenemos esperanza de que un infiel se devuelva en el camino que tiene de infidelidad a Cristo. Claro que sí. Mientras yo permanezca en infidelidad, sea infiel, dice que la ira de Dios reposa sobre mi cabeza. Lo dice el Antiguo Testamento. Pero dice, no quiero yo la muerte del hombre, sino que se arrepienta de su pecado y viva para siempre. Por eso el Señor no ha venido. Porque ¿cuántos sabemos acá? No me gusta contarlos para que no me pase las de David. Pero ¿cuántos somos fieles? ¿Cuántos hemos sido infieles? ¿Cuántos vivimos una vida santa? ¿Y cuántos de vez en cuando apretamos ahí paginitas que no debemos mirar, perdón, en la tele, cositas, o conversaciones, más allá arriba, más allá abajo, como que si fuésemos del vulgo,
siendo que debemos hablarnos con cánticos y con himnos espirituales, con salmos, ¿sí o no? Bendiciendo aún a los que nos maldicen, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Amén, hermanos amados. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Vamos a estar de pie entonces. La próxima semana entraremos al versículo 4b, el mismo capítulo del Salmo, a donde dice acá, y se los adelanto: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces no se pierda, hermanos amados, ya casi estamos por cerrar el Salmo 23, para que entonces usted se vaya a su casa, a su vida, esta casa, con todo el entendimiento de lo que Dios quiere de nuestra vida, para que así podamos heredar la vida eterna. Dios es bueno, Dios es fiel, sigue siendo fiel. Nosotros no somos infieles, no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos esperanza para vida eterna. Voy a leer acá que es lo que me acaban de pasar para meterlo dentro de la oración final. Ok, eso no lo voy a meter. Tenemos una visita, Olga Durán. Ya que estamos todos de pie, me levanta la mano. Allá está nuestra hermanita, detrás de nuestro hermano Isaac. Sea bienvenida, espero que se haya sentido bien, hermana amada. La saludamos en el nombre de Cristo Jesús y vamos a estar orando por usted. Entonces, hermanos, vamos a orar. Tómense de las manos en señal de unidad ahí. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que esa fidelidad de Él y ese poder de Él se forme de adentro hacia afuera en cada una de nuestras vidas. Porque nuestro Dios no nos ha dejado ni nos dejará. Una promesa fiel: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ore por su hermano que está a su lado, para que Dios lo bendiga. Le va a orar por su mami, por sus hermanos. La hermana va a orar por la hermana, mi hermanita, y así sucesivamente. Gracias, príncipe de paz. Padre, más que agradecido, Señor de gloria, porque tu palabra, Señor, no va a volver a ti vacía, poderoso Dios. Va a producir en nosotros, Señor, el 30, el 60, aún el 100 por uno, poderoso Rey. Padre, porque todos los que nos hemos acercado a ti, Padre bueno, tú nos bendecirás con bendición de lo alto, con visión de lo bajo, Padre. Aún nos darás cosas en este mundo, Padre, para que en el tránsito, Señor, hacia la vida eterna no tengamos, Señor, necesidad de nada, poderoso Rey. Tú nos has protegido de enfermedades, Padre bueno, de aún cosas terribles, poderoso Dios. Pero sabemos, Señor de gloria, que tú, Señor, siempre vas a estar fiel para cada una de nuestras vidas. Permaneces estable, Padre, permaneces ahí esperándonos, poderoso Rey, para que todos volvamos nuestros ojos a ti, Padre, en fidelidad, poderoso Rey. Volvamos nuestros ojos a ti, Señor, en confianza plena, Padre, de que nada ni nadie, Señor, nos va a arrebatar de tu mano, poderoso Rey. Porque lo que el Padre te entregó en tu mano, Cristo Jesús, nadie te lo quita, poderoso Padre. Esta iglesia está en tus manos, Padre, este pueblo está en tus manos, poderoso Dios. Y tú lo sanas, Padre mío, primeramente en lo espiritual, Señor, en nuestra mente carnal y también en lo físico, Padre. Tú nos das la sanidad, Padre mío, que necesitamos, poderoso Padre. Padre, nada se escapa de tus ojos, Señor, ni de tus oídos, Padre, ni aún de tu boca, poderoso Dios. Porque aun cuando andemos, Señor, en valle de sombra y de muerte, tú nos vas a advertir, Señor, tú nos vas a hablar, Padre, aún a través de los profetas, de los sueños, Señor, de las visiones, Padre, para que entendamos tu voluntad en la obra interior, poderoso Rey. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido por esta varona que está acá con nosotros, Señor de gloria, que tú levantes su vida espiritual, Padre, que tú te glorifiques en ella, poderoso Dios. En el nombre de Jesús, bendice a esta señora Olga, Padre bueno, nuestra hermana, Padre mío, y guárdala, Señor de gloria, con tu poder y tus maravillas que tienes para con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, asimismo, Señor, nos despedimos no de tu presencia, mas solamente de este lugar. Y en el inicio de semana, Padre bueno, que todos podamos, Señor, caminar en rectitud, Padre, como es digno de un hijo tuyo, poderoso Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Salúdense en el amor de Cristo, hermanos amados. Van a ver unos